Imagina que eres un prota, el cual había dejado la universidad porque ya había aprendido todo lo que podía aprender en ella. Fue cuando decidiste aprender acerca de cómo es la vida en diferentes lugares y ahora te dedicas a trabajar en cualquier lugar mientras aprendes nuevas cosas y conquistas a todas las waifus que se te presentan. Bienvenidos al resumen de el magi que trabajaba en diferentes lugares y siempre enamoraba a una waifu. Bienvenidos al resumen de Golden Boy. Todo comienza con este maje llamado Kintaro y a sus 25 años de edad era un trabajador inquieto, o sea que anda de trabajo en trabajo y es loquito trabajando. Y este se encontraba dirigiéndose hacia su nuevo trabajo en su fiel bicicleta y de repente un Ferrari lo hizo perder el control cayendo en un cúmulo de basura. Y mientras se levantaba se percató quién manejaba el Ferrari y era una waifu que se carga el tremendo trama del anime. Y esta le brindó 1.000.000 de yens a nuestro prota para que pagara la tintorería y reparara la bicicleta. Pero como era mucho dinero, Kintaro no quería aceptarlo hasta que en una de esas, la rubiecita esa le dijo que se lo quede y punto. Luego de que esa magia se fuera en su Ferrari y que Kintaro hiciera sus apuntes de lo que aprendió con esa waifu, se fue a reparar su bicicleta, en donde el señor que se la arregló no le quiso cobrar nada por la reparación. Así que cuando Kintaro ya se iba, aparecieron unos majes hijos de para cobrarle un dinero al abuelo ese, a tal punto de que nuestro prota se pusiera en plan de intentar defender al abuelito, o mejor dicho, eso pensábamos, porque hizo un cruce como si no le importara y solamente escuchó a escondidas lo que le dijeron al abuelito ese y terminó anotando huevadas que el prota toma como información en su libreta. Por otra parte, Kintaro llegó a la empresa donde empezará a trabajar, la cual realiza programas informáticos para otras compañías fuera de Japón y raramente solo trabajan bellas mujeres. Entonces cuando llegó donde la jefa, se dio cuenta que era la rubiecita millonaria que se encontró en la mañana y por lo sucedido lo puso en mantenimiento, en donde Kintaro limpiaba el baño y como que se puso rarito al saber que lo usaba la jefa de él, de la cual como que se ha enamorado este maje. Obviamente, ¿cómo no te vas a enamorar de una hermosa dama como ella? Aparte que es millonaria y tiene su propia empresa, una sugar mami en pocas palabras, pues. Necesito una de esas. Si quieres tener tu propia sugar mommy, dale like a este video, suscríbete y activa la campanita. Recuerda seguirme en Instagram también, porque si no, no funciona. Fue cuando de repente apareció la jefa dándose cuenta de lo loquito que está nuestro prota. Y cuando pensábamos que Kintaro sería despedido el mismo día que lo contrataron, este le rogó a la jefa que no lo despidiera, ya que amaba la informática y los ordenadores a pesar de no tener ninguno. Y quiso demostrar lo que puede hacer programando. Pero lastimosamente no puede utilizar el lenguaje de programación diferente al que conocía él. Así que cuando lo iban a despedir nuevamente, este volvió a pedir una nueva oportunidad para quedarse a trabajar en la empresa y aprender respecto a esta. Y mientras hacía su trabajo, poco a poco seguía anotando en su libreta lo que iba aprendiendo en cada ocasión. Y más cuando se dio cuenta que están elaborando un proyecto para una empresa estadounidense. También se nos muestra un poco más del tremendo trama del anime, que también por supuesto nuestro prota sigue tomando nota. Luego de eso, cuando ya se iba del trabajo, vio que un ordenador estaba encendido y este, pensando en que se debe ahorrar energía, decidió desconectarlo. Pero cuando pensaba que la jefa lo elogiaría por lo que había hecho, esta se puso re enojada por la tremenda cagada que hizo nuestro prota. Así que lo terminó bofeteando y rompiéndole su libreta, donde supuestamente Kintaro tenía algo de información respecto al proyecto. Y en una de esas mostró una página equivocada donde le decía a la jefa que era una mujer peligrosa. Tanto así que terminó cavando su propia tumba. Así que después de que lo despidiera a madrazos, empezaron nuevamente a hacer en una semana el programa que les había costado 3 meses. Y cuando menos se lo esperaban, una
maje encontró un disquete donde estaba una copia que había realizado nuestro prota del programa ya finalizado. Y cuando la jefa se enteró y pensaba que Quintaro estaba ridiculizándola a tal punto de querer asesinarlo, se dio cuenta de que Quintaro mejoró el programa de ella facilitando el uso de este, a tal punto que resultó ser muy inteligente y lo juzgó sin saber nada de él. Así que cuando la jefa se dirigió a buscarlo, el abuelito que le reparó la bici a Quintaro y su esposa lo andaban buscando para agradecerle porque les ayudó con el millón de yens cuando más lo necesitaban y sin esperar algo a cambio. Fue allí que la rubiecita esa se dio cuenta de lo buena persona que es nuestro prota y la lealtad que este le estaba brindando, tanto así que terminó saliendo a buscarlo en su Ferrari porque ahora está re loquita por nuestro prota. Mientras que Quintaro ya se dirigía hacia otra ciudad para aprender más en la escuela de la vida, ya que había abandonado la Universidad de Derecho de Tokio, pero solamente porque ya había aprendido todo lo que la universidad le podía ofrecer. Por otra parte, Quintaro encontró un nuevo trabajo como ayudante en la familia de un político, y mientras empezaba su día, se encontró una hermosa señorita que puso re loquito a nuestro prota. Y dejando de lado eso, se nos muestra cómo es que ejerce su trabajo para una familia política, la cual con tal de ganar las elecciones compran a la gente para obtener sus votos, brindándoles dinero o cumpliendo sus deseos. Y en una ocasión terminó trabajando dentro de la casa de los políticos. Y mientras Quintaro actuaba como rarito, de repente apareció Naoko, la hija del político millonario ese. Y como Quintaro se asustó a tal punto de terminar mojándose la cara, Naoko decidió brindarle una toalla. Y como supuestamente no había una en el baño, se lo llevó a su habitación, en donde pensábamos que Naoko era una niña re inocente y delicada, pero resultó siendo una tremenda hija de... Pero qué suertudo nuestro prota, la verdad, ¿eh? Yo de milagro me gano una pedrada, mientras otros sin jugar la lotería se la ganan los hijos de... Entonces, después de darnos cuenta que Naoko juega con los hombres para acusarlos con su padre, ocasionando malos entendidos, Quintaro hizo bien en salir corriendo antes de que se pusiera fea la situación. Ya en otro día, mientras Naoko iba con una de sus amigas de regreso de la escuela, esta se percató que Quintaro se encontraba por el lugar realizando su trabajo, tanto así que su amiga la dejó y Naoko decidió saludar a nuestro prota, llegando a ocasionar otro malentendido entre ellos, ya que la magia de Naoko sigue jugando con Quintaro. Así que después de un poquito de cositas raritas y algo subiditas de tono, Naoko le dio una carta a este maje, la cual decía que lo citaba en la noche a su habitación para que pudieran hablar respecto a algo que Naoko le quiere decir a Quintaro. Como que se vienen ahí los aplausos y las manos. Bueno, y como este maje de Quintaro es más ciego que los murciélagos en el día, decidió ir y caer en la trampa de Naoko. Y cuando pensábamos que iban a hacer cositas raritas, terminaron estudiando juntos, pero obviamente todo va de acuerdo a lo que planea Naoko. Así que pasaron los días y Quintaro seguía viendo a Naoko para supuestamente enseñarle a estudiar, mientras él apreciaba el tremendo trama del anime. Fue cuando un día Naoko tuvo la curiosidad de leer la libreta de la cual nunca se separa nuestro prota, y esta, para quitársela, hizo lo que mejor sabía hacer, cositas raritas obviamente. Entonces cuando Naoko vio lo que Quintaro había escrito en la libreta, se dio cuenta que ella estaba siendo utilizada, ya que Quintaro vio cómo es Naoko y decidió seguirle el juego solamente. No estaba tan ciego como pensábamos el prota, ¿eh? Así que Naoko se preparó para poder vengarse, y llegado el día, esta se hizo la víctima y acudió a su padre diciéndole que Quintaro quería hacer cositas raritas con ella. No, pero qué hija de... Bueno, entonces Quintaro hizo lo último que podía hacer, lo cual era agarrar a Naoko, besarla y decirle al padre que no le haría daño a la mujer que ama. Vaya tremendo giro inesperado en el anime, ¿eh? Pero como Naoko no se daba cuenta de la sinceridad de Quintaro, le terminaron dando buenos madrazos al pobre del prota. Y después, cuando Naoko los detuvo, decidió cómo corresponder los sentimientos de Quintaro, aunque se tardó un poquito. Bueno, poquito le queda corto porque casi lo mataban al pobre. Y luego de todo eso, Quintaro decidió irse para buscar un nuevo trabajo y aprender mucho más. Pero antes se despediría Naoko de él y le dijo que lo esperará para que él sea el primero en su vida cuando se vuelvan a encontrar.
¡Ojo, cuidado! Que Quintaro anda poniendo a todas loquitas por él. Por otra parte, mientras Quintaro seguía aprendiendo acerca de la vida, llegó a trabajar a un restaurante de una familia muy amable, en donde poco a poco tendría que ir mejorando su nivel de cocina. Y en todo eso apareció Noriko, quien es la hija del jefe para el que trabaja Quintaro. Y para poder satisfacer a los clientes, este debe mejorar mucho más. Y en otra ocasión, apareció un maje llamado Kogure, que a simple vista parece ser buena persona y tener loquita a Noriko por él. Entonces, después de que lo invitaran a un plato de comida, Kogure invitó a Noriko a su nuevo barco. Y cuando se dirigían a este, Noriko le agradeció que haya salvado a su padre, ya que por eso Quintaro está ayudando a la familia como nuevo asistente de cocina, debido a que el padre de Noriko había sido atropellado y Kogure lo llevó hacia el hospital. Fue cuando antes de que pasaran a recoger a Noriko, esta llevaba unas flores hacia la habitación de Quintaro, en donde le dijo que las flores es lo que más le gusta y que algún día desearía poder regalárselas a la persona que amara. Y llegado el momento en que Noriko saldría con Kogure, esta visitó su barco en donde el majecito este le propuso matrimonio a Noriko, poniéndola en qué pensar. Y por otra parte, Quintaro se percató que el maje es hijo de solamente quiere casarse con Noriko para poder adueñarse del local de su padre y así construir un club nocturno en vez de ese restaurante. Fue cuando Quintaro trató de hacer que Kogure fuera comprensible, pero lo terminó dejando casi muerto al pobre de nuestro prota, tanto así que lo amenazó para que no contara lo que había escuchado. Así que en un día Noriko tenía una cita con Kogure y Quintaro decidió ir de incógnito para protegerla. Y obviamente logró su objetivo porque el maje de Kogure, hijo de estaba tratando de avanzar más con Noriko, pero no lo logró gracias a la protección de nuestro prota. Tremendo capo, la verdad, ¿eh? Ya estando en casa, Noriko le contó a Quintaro que quiere casarse y obviamente Quintaro le dijo que no debería hacerlo porque solamente la quieren por interés. Así que decidió armar un plan en donde podría hacer que Noriko abriera los ojos para que así no arruinara su vida con ese hijo de Así que salió corriendo cuando se dio cuenta de todo. Mientras que por otra parte el padre de Noriko ya se había recuperado y podía seguir trabajando como antes. Luego de eso, Quintaro llegó a despedirse de Noriko y disculparse de todo lo sucedido, pero no contaba que Noriko terminaría enamorándose de él, a tal punto de hacer unas flores para dárselas al hombre que ama, que en este caso sería nuestro prota. Pero Quintaro le dijo que se las ofrezca a alguien que se las aprecie de verdad, porque a él le gustan y todo, pero no conoce de flores, siendo así rechazada amablemente por nuestro prota, sin perder la fuerte amistad que poseen. Ya van 3 mujeres que va poniendo re loquitas nuestro prota, ¿eh? En otra ocasión, Quintaro, mientras andaba buscando un nuevo puesto de trabajo, terminó encontrándose con una mujer de espíritu salvaje. Y es por eso que este maje quería saber más respecto a ella, porque le había llamado mucho la atención. Y para poder seguir descubriendo más respecto a ella, terminó solicitando trabajo como profesor de natación. Lo malo era que él no sabía nadar. O sea, what the fuck con este maje, no sabes nadar y te vas a poner a trabajar de enseñar a nadar. Bueno, dejando de lado eso, le dijeron que no podía trabajar ahí, ya que no puede nadar, y a pesar de insistir, no lo dejaron trabajar. Pero este maje decidió retar a la directora, que resultó ser la maje que desea conocer nuestro prota, y le dijo que en un mes le ganará a ella, y esta lo deberá contratar, y si pierde trabajará un año gratis para ella, y hará todo lo que le ordene. ¡A la madre! Tremenda apuesta de loco que hizo nuestro prota, la verdad, ¿eh? Entonces, después de un tiempo de pasar enseñando a niños, Quintaro no obtenía resultados con estos, así que la directora le llamó la atención para que dejara de ser infantil y entrenara a campeones de la natación. Fue cuando poco a poco descubrió una manera no muy brusca de poder hacer que los niños aprendieran a sumergir la cabeza dentro del agua y ya no le tengan miedo a esta. Así que después de enseñar a los niños, él decidió practicar con un curso más avanzado de natación que dirige la directora. Y como esta magia vio que el que persevera alcanza, felicitó a Quintaro por su esfuerzo, tanto así que decidió nadar junto con él, pero terminaron ocasionando un pequeño y rarísimo
malentendido, a tal punto de echar a la calle a nuestro prota. Y pasado unos días, la directora se percató que los niños avanzaban muy rápido de nivel, y eso se debía gracias a las distintas formas de enseñanzas que implementó Quintaro. Y debido a eso, llegó un punto que hasta querían que Quintaro siguiera enseñando a los niños, humillando y derrotando a la directora, ya que Quintaro la venció totalmente con sus distintas formas de aprendizaje, terminando perdidamente enamorada de nuestro prota. Pero lastimosamente, este solo las pone loquitas por él y se va. Así es, con esta magia ya son 4 que va poniendo re loquitas nuestro prota. En otra ocasión, mientras seguía viajando y buscando trabajo, se encontró con otra bella señorita que a simple vista se ve loquita por las motos, y como el maje de Quintaro se había enamorado a primera vista, decidió ir en busca de ella, pero no la alcanzó porque obviamente ella se fue en una moto y él va en una bicicleta. La cuestión está que Quintaro encontró una casa donde trabajará aprendiendo más respecto a la vida, aunque ahora va a ser un poco más estricta, ya que ahora hasta lo castigan si hace mal su trabajo. Además, obviamente no podía faltar el trama del anime, ya que ahora Quintaro se ha puesto re loquito por esa bella mujer que habita en esa casa, llamada Reiko. Y este maje, debido a todas las cosas raritas que hace frente a ella, cada vez que la ve, terminó siendo despedido de su trabajo, cuando estaba a punto de descubrir como un secreto que guarda Reiko. Entonces, después de esperar 23 días a que sucediera algo fuera de lo normal, Quintaro se había dado por vencido, y de repente se dio cuenta que Reiko iba de salida de la casa a tempranas horas de la mañana, y Quintaro decidió seguirla, en donde se dio cuenta que Reiko escondía un secreto, el cual era que no le gustan los hombres, porque todos son iguales, supuestamente dice ella, y solamente le pertenece a Bimi, que es su moto, y literalmente hace cositas raritas con la moto, que lastimosamente no puedo poner en este video, pero yo sé que ustedes entenderán la referencia. Y dejando de lado eso, la magia de Reiko le propuso a Quintaro que si le ganaba en una carrera, ella sería totalmente de él. Fue cuando empezaron la carrera, pero obviamente no podrá ganarla con su bicicleta. Y cuando se había dado cuenta de eso, empezó a tomar atajos algo peligrosos con tal de poder alcanzar a Reiko. Y en el camino fue aprendiendo a sobrevivir, mientras hace lo más peligroso que podría existir con su bicicleta. O sea, what the fuck, hasta en un circo puede trabajar para que se haya subido el cableado de luz con la bicicleta y todo al suave, pues, puta madre, concha tu madre. ¿Qué estoy hablando? Entonces, después de incorporarse a la carretera y sobrepasarle a Reiko, llegó una curva súper peligrosa que debían cruzar, pero obviamente Quintaro vio que se podía saltar y decidió acelerar para ver si lo lograría. Y obviamente con una bicicleta no iba a poder saltar tremenda distancia, pero Reiko, al ver el valor que tuvo para hacerlo, esta se enamoró totalmente de él, y al ver que seguía vivo después de tremenda caída, decidió seguirlo hasta alcanzarlo para que la hiciera suya. Vaya manera de poner loquitas a las minitas, ¿eh? Y con esta ya son 5 en el harem perdido de nuestro prota. Y mientras Quintaro seguía viajando, fue a buscar trabajo a una empresa de animación, donde nos dieron el contexto de cómo es que hacen los animes, con la tremenda trama del anime. Además, están trabajando en una animación muy importante de un ilustrador sumamente famoso. Tanto así que Quintaro le pidió hasta un autógrafo al momento de llegar al estudio de animación. Y como era de esperarse, están trabajando muy duro para que todo les salga bien y a tiempo para presentar la tremenda película que están elaborando, pero obviamente sin dejar de lado las cositas raritas que siempre hace el maje de Quintaro, más ahora que se ha sentido atraído por Chie, que es la maje que trabaja como coloreadora de las animaciones. Entonces, cuando pensábamos que todo iba bien, apareció la productora diciendo que la película no estará lista el día acordado, según los avances que le han presentado. Y si no está a tiempo, demandarán a la empresa por haberle mentido y hecho algo rarito a ella. Así que como Quintaro no quería rendirse cuando ya todos lo estaban haciendo, decidió llamar a cada una de las majes de su harem para que le ayudaran a terminar esa película, utilizando las distintas habilidades que poseen. Fue así que llegó el día de presentar la película, el día acordado, para evaluarla, y a todos les había parecido increíblemente espectacular y lograron salvarse de todo gracias a la tremenda ayuda de nuestro prota. Pero como era de esperarse, este maje siempre las vuelve loquitas
vueltas a todas, pero las termina dejando con las ganas de estar con él, ya que nuevamente se había escapado y todas vuelven a seguirlo buscando, menos Chie, ya que tenía que seguir terminando los pequeños detalles de la película. Pero de lo que sí estamos seguros es que ya son 6 en el harem de nuestro prota, porque Chie también se enamoró de él.